Advertencia. La información propuesta es solamente con fines educativos. No se espera que sea un consejo médico. Los casos han sido modificados para mantener el anonimato de los pacientes. Hola a todos, bienvenidos a otra sesión de Junior Rounds. Este podcast es acerca de la representación de casos clínicos. Y el día de hoy, yo, Julián Morales, voy a ser el moderador de la sesión. Junto con mis compañeros vamos a iniciar el caso. Entonces, primero de ello quisiera preguntar, ¿qué tal los exámenes finales, César? Hola Juli, hola chicos, gracias por estar en un video más, gracias por invitarme y la semana estuvo complicada, pero ya vamos acabando el otro semestre más y feliz de estar aquí. Sí, la verdad que sí estuvo bastante feíta la semana. ¿Tú, Carlos, qué opinas? A mí me ha ido súper bien, la verdad, pero igual bastante cansado. Creo que sí nos costó bastante, o sea, es un módulo bastante pesado y esta semana hubieron bastantes cosas que hacer, cierre de proyecto y toda la cosa, entonces, o sea, sí fue un poco pesado, pero nada, sí, así es la carrera y todo bien. Gracias. Qué bueno. ¿Tú, Dave? Hola Juli, hola con todos. Pues también sí, fue una semana que todos vivimos un poco de tensión, de caos, sobre todo porque también hubieron temas de la universidad en sí, como el registro de materias y eso que pues, siempre se tiene un poco de problemas, pero de ahí estuvo bien. ¿Tu horario fue el indicado? O sea, como que el horario que tú querías, ¿lo lograste conseguir o no? Sí, lo logré a pesar de que me olvidé la hora del registro, pero llegué luego y sí se pudo, conseguir todo. Incluso una de deportes que quería meterme, una de fitness con Mónica Crespo, así que creo que eso va a estar increíble en el verano. Bueno, por lo menos no te quedaste dormido en el examen final de correlación. Cuéntame, Gabriel, ¿cómo tú has estado? Yo, la verdad, ahorita ya estoy muriendo. Yo sí me siento súper cansado ya. O sea, todo el tema de los finales, más la pandemia, más que estamos aquí mismo en el Zoom dando los exámenes de estudiando y toda la cosa. Entonces, yo sí ahorita ya estoy molido. Yo ya estoy como que en la última fase de de lo que jalo, la verdad. Pero en general sí, todo bien. Yo lastimosamente me olvidé el registro totalmente de las materias y yo sí no cogí lo que quería y como que escribí a la universidad y toda la vaina para que me acolen. Me dijeron, pues no, tienes que hacer la escuadra con las otras cosas y así y ya nada, descuidado. Bueno, chicos, me alegro mucho que se encuentren bien y que ya mismo estamos culminando este semestre. Entonces, iniciemos el caso. El día de hoy les traigo un caso cuyo motivo de consulta es el siguiente. Paciente masculino de 38 años se presenta a la sala de emergencia quejándose de tos con esputo y disnea. Entonces, ¿quién quisiera comentar algo acerca del motivo de consulta? Juli, perdón, antes de continuar, ¿era un paciente masculino de cuántos años? De 38 años. 38 años, perfecto. Ya, entonces, si quieres poder yo. Podríamos empezar sabiendo si es que tal vez esta tos, si es de esputo, cuánto tiempo va, porque podríamos separar unas causas agudas o subagudas. Y también podríamos, o sea, la tos y el esputo y la disnea es como todo un cuadro del sistema respiratorio, entonces podríamos irnos a... También el examen físico va a ser súper importante y entre algunas causas podríamos ir pensando en tal vez una neumonía o un cuadro infeccioso también podría ser. Sí, correcto. ¿Alguien más quisiera comentar al respecto? Tal vez Carlos. Bueno, o sea, yo creo que lo que dijo César es bastante completo porque con la cantidad de datos que tenemos hasta ahorita, creo que lo máximo que podemos hacer es como primero que darnos cuenta entre qué tan crónico, qué tan agudo es la cosa, porque la tos con esputo puede ser tanto como, o sea, tampoco tenemos como antecedentes, no podemos saber si es que es como una infección, si es que, no sé, tampoco sabemos cuál es el esputo, ¿no? Quién sabe si esta es un esputo de sangre, ¿no? Entonces, creo que al momento es importante como saber como cuánto tiempo lleva con el esputo, cuánto tiempo lleva la tos, no sé, más que nada tratar de priorizar si es que la etiología de verdad es infecciosa o al menos buscar pistas para tomar como un punto
de inflexión que sea o hacia algo infeccioso o hacia algo más. Creo que es la principal forma de acercarse a una tos con esputo. Sí, de hecho, muy bien. Sí, es verdad lo que ustedes dicen de que la cronicidad de la tos es muy importante. De hecho, como César dijo, tenemos la tos crónica, la tos subaguda y la tos aguda. Entonces, la tos aguda se caracteriza por ser, depende de la literatura también, pero se caracteriza generalmente por ser menor a 3 semanas. La subaguda se caracteriza por 3 a 8 semanas y la tos crónica más de 8 semanas. En este caso, el paciente comenzó a presentar todo este cuadro entre 7 a 10 días. Además de ello, justo lo que comentaba Carlos decía que es muy importante ver cómo era el esputo, si tal vez tenía sangre o si tal vez era mucopurulento. En este caso, al momento de la consulta, el paciente no tiene tos con sangre. Sin embargo, dice que previamente ha tenido algunos episodios de tos con sangre. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cuéntame, Gabo. Justamente como ya mencionas que sí tuvo algún episodio de tos, etcétera. Y bueno, también pensando que 7 a 10 días, como ya mencionaste, viene a ser un cuadro agudo. Un cuadro agudo, yo más me orientaría por algo infeccioso, por así decirlo. Sin embargo, con el antecedente que tú dices que sí ha tenido hemoptisis, no sabemos hace cuánto todavía, hace cuánto tiempo lo presentó, pero pienso que vienen a también ser muy importante, por ejemplo, sus antecedentes personales, por ejemplo, si es que es fumador, por ejemplo, y si es que es fumador, ¿cuánto tiempo ha venido fumando, por ejemplo? Ya que el cigarrillo es irritativo, puede generar igualmente daño en las vías respiratorias y también algo concomitante, una infección en este momento que esté exacerbando o enmascarando algún cuadro de lo que sea, o mejor dicho, generando este nuevo cuadro, deberíamos ver si es que esta hemoptisis que tú dices es asociado a este cuadro agudo que se presenta o si es que es esto ya totalmente aislado. Entonces pienso que podemos distinguir entre estas dos partes. Ok, sí. Bueno, respondiendo a la pregunta, a la inquietud, a la incógnita de si el paciente fumaba, el paciente de hecho fumaba, sin embargo, tiene el historial de que fumaba es muy remoto. Y solo fumó durante un año. Es muy, muy, muy remoto. Juli, ¿sabes qué? Me gustaría también acotar que la hemoptisis, o sea, si bien es la presencia de sangre en la tos, también tendríamos que diferenciarla de causas como una neumonía por Klebsiella neumonía, que también produce un esputo que es de tipo rojizo. Igualmente podríamos hacer un diagnóstico diferencial con una insuficiencia cardíaca, ya que la insuficiencia cardíaca también tiene este color tipo asa almonerado. Entonces sería importante como que preguntarle qué tan rojo era este esputo. Sí, definitivamente podrían ser uno de los diagnósticos diferenciales. El esputo del señor no reveló, o sea, no dieron muchas características. Sin embargo, de lo que refiere antes, dice que era unos esputos rojos rutilantes. Al momento que tosía, ¿no? Era asociado a tos. De ahí, otro antecedente que les puedo dar es que de niño era asmático. Entonces, ¿qué más desearían preguntar? Perdón, ahora me gustaría preguntar algo. Sí, Claro, entonces, si es sobre esta asma que tuve en la niñez, ¿eso quiere decir que ya se recuperó del asma? ¿Pasó por algún tratamiento para este asma? ¿O en la actualidad sigue teniendo asma? Podríamos estar en un caso de una exacerbación súper severa de asma y no darnos cuenta. Exacto. Este asma es muy importante analizarlo porque, como tú dices, puede ser que sea una exacerbación y parece que sea algo agudo cuando en realidad la base es crónica, pero el proceso de ahora es agudo, ¿no? En este caso, el paciente fue diagnosticado de asma no oficialmente. No tuvieron unos exámenes así tan rigurosos como para decir que era asmático. Simplemente fue un centro de salud y le dijeron que, bueno, de emergencias, y le dijeron que
que parecía que tenía un proceso asmático y simplemente le dieron un SABA y con eso se solucionó. Bueno, entonces le voy a dar más información acerca de los antecedentes de este paciente. Como habíamos dicho, era un paciente asmático, como un diagnóstico presuntivo de asma, aunque nunca lo confirmaron. De ahí, el paciente se dedicaba a la construcción. Él, en el interrogatorio refiere que hace una semana comenzó a sentirse enfermo después de inhalar una gran cantidad de polvo durante su trabajo como colocador de azulejos. Hace 10 días había lijado y barrido un compuesto para parchar pisos que se usa para rellenar grietas en el piso del cemento. Había usado este mismo material en muchos trabajos más pequeños, pero ese trabajo utilizó una gran cantidad. Le preguntamos qué tenía este compuesto y el compuesto contenía de un 1 a 5% de cuarzo. También señaló que el producto era muy alcalino, era un pH de 12. Mientras trabajaba, experimentó irritación de las mucosas y tuvo que salir a la calle 3 a 4 veces para escupir el polvo y recuperar el aliento. Entonces, bueno, a ver, Gabo, ¿tú qué opinas acerca de los antecedentes del paciente? Súper importante porque, como tú dices, algo que yo la verdad ignoraba la parte del cuarzo, me enfocaba más por algunos otros compuestos. Sin embargo, me parece importante, creo que recalcar esta parte del pH del compuesto que dices que era de 12. Súper sorprendente que nos diga todo esto el paciente así de una, porque creo que todos asociamos que nos podemos resultar dañados o afectados solamente con algo ácido, es decir, con pHs bajos. Sin embargo, las bases igualmente nos pueden generar daños en estos casos, o sea, daños de irritación. Y justamente como el paciente ha estado inhalando estos compuestos y ha estado trabajando en esta área, y al estar inhalando tanto tiempo, o sea, bueno, no tanto tiempo al referirse por años, sino probablemente esta cantidad ya es suficientemente significativa para que le dé sintomatología. Probablemente le ha generado irritación y puede ser que podamos asociar ahorita sí un poco más seguramente con el cuadro clínico, a mi forma de verlo. Sí, tienes toda la razón. El hecho de que el cuarzo proviene a partir del óxido de silicio. El óxido de silicio prácticamente es la combinación del oxígeno con el silicio, ¿verdad? Y esto de aquí se caracteriza por ser neumotóxicos. Entonces sí, es muy importante tomar en cuenta este antecedente. Y no solo está asociado a estas patologías pulmonares, sino también están asociadas a algunas enfermedades autoinmunes, como esclerodermia, lupus, artritis reumatoide y sarcoidosis. ¿Alguien más desearía comentar? Y si no... Yo quiero una cosa. O sea, bueno, si bien... el hecho de que tenga como una exposición a bueno, como materiales de construcción, en este caso a silicio, bueno, al cuarzo, bueno, que de verdad yo no sabía esto de que tiene que ver, el cuarzo es como con silicio. Me parece súper interesante. Ahora la cosa es, si es que, o sea, ha tenido como exposición solo, como ¿hace cuánto tiempo nos dijiste? Claro, la exposición a este silicio, a este cuarzo, fue una semana. No obstante, lo que tú dices es verdad. Él estaba trabajando previamente otros trabajos y entre ellos también se encargó de la vidriería. La vidriería también tiene compuestos de cuarzo. Sí, ajá. Entonces la cosa es, lo que iba a decir es que no creería que pueda estar como relacionado hacia una como hacia una neumoconiosis en el caso de que, o sea, ese fuera el no sé, irritador el causante del cuadro, el desencadenante del cuadro que estábamos viendo ahorita, porque por lo general para que se dé algo así tiene que ser una exposición como por bastante tiempo, ¿no? Pero ahora que es que se ha tenido como trabajos con vidrio, que el vidrio es como algo igual de silicio, me parece, con sales de silicio o algo así. Eso sí nos podría como apuntar a que hay algo así, pero no estoy tan seguro de que se presente con tos productiva, ¿no? Entonces, lo mismo del asma. El asma tampoco es que se presente, bueno, no estoy tan seguro, pero creo que no es tan común que se presente como con tos productiva. Entonces, creo que podemos al menos tomar como ese punto pivot para decir, o sea, para darnos cuenta de que este es un caso como aislado de los antecedentes, tipo como algo infeccioso, si es que es alguna exacerbación
de algo que ya tiene ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Y es verdad que los antecedentes podrían no cuadrar y ser algo aislado, como tú dijiste, o quién sabe si podría ser también una causa. Igual tendremos que ver un poco más acerca de la historia clínica. Entonces, ¿Me dejas añadir claro, algo? César. También es importante añadir, o sea, no sé si es que con este cuadro cuadra mucho, pero el asbesto que también se utiliza en la construcción es una causa de mesotelioma, que es un tumor que aparece en la pleura. Entonces también podría causar este cuadro de disnea. Entonces tal vez sería importante tenerlo presente. Sí, sí. De hecho, algunas exposiciones medioambientales, como tú dijiste, como asbestos, y también el cuarzo, también pueden generar, son carcinógenos, ¿verdad? Entonces podría ser que estuviese afectado a alguna parte de la vía aérea, inclusive del parénquima pulmonar. En este caso no estuvo expuesto a asbestos. Sus trabajos, podría ser que estuvo, pero no refiere él que estuvo directamente. Si hablamos un poco más de sus trabajos, él previamente, hace varios años, trabajó en una tienda de mascotas, en compañías de impresión, vidrierías y ya. Sin embargo, algo que hay que recalcar es que en ese tiempo llevaba medidas de protección, mascarilla y guantes. En este trabajo, hace una semana, no llevaba ninguna mascarilla y guantes y es por eso que tenía que salir a toser de vez en cuando debido a su irritación. Bueno, entonces continuamos con el caso, ¿de acuerdo? Se sentía enfermo todas las noches después del trabajo y después del tercer día de exposición a este compuesto se sintió tan mal que no volvió a trabajar. Durante el fin de semana siguiente sus síntomas empeoraron. Comenzaron a aparecer escalofrío, fiebre y malestar. Fue a una clínica ambulatoria y le dieron antibióticos y un inhalador. Esta misma noche sus problemas pulmonares empeoraron, lo que provocó que se presente a la sala de emergencias donde fue hospitalizado. O sea, aquí estaríamos ahora. Como que todo lo que hemos hablado antes, hasta ahora. ¿Qué opinan ustedes, David? Sí, o sea, ahorita estamos en algo súper grave de lo que veo, porque estábamos en un cuadro de que iba progresando en una semana. Obviamente le molestaba al paciente, pero ahorita ya vemos que hasta lo tuvieron que hospitalizar para esto. Y los síntomas fueron escalando, ya no solo presentaba la tos, la disnea, hemoptisis, que sí puede ser grave, sino que ahora ya el malestar le ha impedido trabajar, ya está con escalofrío, fiebre, nos puede indicar una progresión, como nos indicaba Carlos al principio, de una infección, que podría ser la causa de esta presentación clínica. Pero esta toma del cuerpo en general sí nos hace pensar en causas que ya están afectando todo el cuerpo. Puede ser una neumonía que progresó a una sepsis, podría también tratarse de algún proceso que en sí no está relacionado a la neumonía, al sistema respiratorio, sino también podemos hablar de un proceso que puede estar asociado al corazón, a pesar de que ya hemos estado alejándonos un poco de esa dirección, pero cualquier causa de estos, o sea, estos síntomas también podrían confundirse con una disnea de tipo cardíaca, sobre todo alguna endocarditis aguda que nos produzca alguna incapacidad para respirar y pues luego vaya progresando con estos síntomas. Entonces me quedaría principalmente con una infección respiratoria que está progresando, pero creo que hay algo más en el caso, por lo que vemos que el paciente ha presentado exposición a numerosos agentes a pesar de estar protegido, pero ha tenido como incluso desde su niñez un asma que no fue notificada. Así que ahora lo primordial, me gustaría saber cómo es esa disnea, porque si tuviera una disnea con red flags como disnea en reposo, disnea que no puede ni moverse, estaríamos bastante preocupados. Ok. Sí, definitivamente podría estar apuntando un cuadro infeccioso justo por los síntomas. A mí lo que me llamaría la atención es que le hayan dado los antibióticos y no haya habido ninguna respuesta. Tal vez puede ser que se hayan equivocado de target, quién sabe. En este caso, la disnea, no tenemos mucha información. Solo nos comenta el paciente que, en el caso, solamente nos comentan que tenía una dificultad respiratoria. ¿Alguien más desea comentar algo más? Tal vez podríamos ir al examen físico. Claro. Sí, ahora mismo ya tocaría que ir al examen físico.
Entonces, ahora en el examen físico se encuentra una temperatura de 37.4, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno es de 90%. Además de ello, también encontramos a nivel tórax crepitantes difusos y sibilancias respiratorias en todos los campos pulmonares. ¿Qué opinas, Carlos? Ya. A ver. Bueno, el cuadro de este paciente está como bastante... O sea, a mí la disnea y que haya tenido antecedentes de hemoptisis como que me preocupa bastante. Quisiera saber, ¿estos son todos los hallazgos que hay en el examen físico? Sí, o sea, no hay, solamente son estos de acá. Ajá. o sea, asumo que todo lo demás está normal, ¿verdad? Sí, está normal. Uh-huh. Ok, bueno, el hecho de encontrar crepitantes en el tórax y que esté algo baja la saturación, o sea, me puede llevar un montón de diferenciales. Entonces tendría que ponerme a pensar, bueno, como estamos pensando en un cuadro respiratorio, por general, si es que pienso en una disnea, puedo clasificarle principalmente si es que es algo de origen cardiovascular o de algo de origen respiratorio, ¿no? Entonces, en este caso, más me apunta que puede ser algo del cuadro, algo respiratorio, por los crepitantes ahorita, y además porque nada en el examen físico me muestra que está alterado el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, yo creería que podemos tomar como ese acercamiento hacia la disnea. Y bueno, dentro de las factores que te pueden dar disnea respiratorios, bueno, puedes tomar en cuenta todos, ¿no? Porque puede haber justo un daño en el parénquima, puede haber daño en la vasculatura, en la pleura, puede haber en las vías aéreas. Entonces, en este caso, yo podría pensar, bueno, el hecho de que está saturando mal, de que está, bueno, la presión no está, o sea, está normal y además, bueno, Perdón, creo que no tenemos presión. No tenemos presión. No 110 latidos, perdón. Es frecuencia cardíaca, ajá. tenemos La presión. frecuencia cardíaca. Bueno, de hecho, la frecuencia está elevada, está taquicárdico. Y entonces, bueno, eso me hace pensar que el cuerpo está en alguna situación de estrés, ¿no? Entonces, capaz podría pensar en que está, está en proceso infeccioso, como una neumonía. Posiblemente también podría pensar en que hay alguna efusión pleural y que por eso el corazón está intentando de compensar por eso. Y también contribuye en algo que esté un poco baja la saturación, ¿no? 190, sí. Entonces, ajá, eso es lo que estoy pensando ahorita con los hallazgos que tenemos hasta el momento. Quizás sería importante, o sea, lo que creo yo que deberíamos hacer ahorita es hacer una placa de tórax para como, no sé, llegar un poco más hacia lo que estamos pensando, pero al momento creo que esto es lo que se me ocurre. Ok. Sí. Sí, de hecho, el hecho de que tenga justo estas crepitantes y sibilancias sugiere muchísimo que puede ser algo pulmonar, del parénquima, y también de las vías, podría ser. Y sí sería muy bueno generar una RX de tórax para ver qué está sucediendo. Algo que me llamó la atención es que decías que puede ser también el hecho de que haya tenido una afectación en el pulmón. Y sí, el hecho de que estuviese trabajando en construcción tampoco nos descarta que estuviese teniendo tal vez un trauma, ¿verdad? Una contusión. Entonces también puede generar una hemoptisis. Esta efusión que tú decías puede ser que también se pueda encontrar. Coincide bastante en la clínica. Y si continuamos con la imagen, yo digo que mejor la imagen la dejemos para el final. Nos va a revelar que seguramente haya un infiltrado, pero lo que quisiéramos descartar son otras causas, ¿verdad? Tal vez no sé, un trauma, tal vez puede ser inclusive un tumor o algo por el estilo, ¿verdad? Comencemos con los exámenes de laboratorio. Entonces, en el examen de laboratorio, después de que el paciente lo trataron con albuterol y bromuro de hipatropio,
que, bueno, el primero es un agonista de B2 de corta acción y el segundo es un antagonista muscarínico para la broncodilatación, encontrar lo siguiente. Entonces voy a colocar en la presentación los siguientes datos. Entonces el pH es de 7.46, la PCO2 es de 40, la HCO3 es de 34, la PO2 es de 56, la química sanguínea es normal, la CPK normal, la troponina normal, unos leucocitos de 17.000, una hemoglobina de 15 gramos por decilitro, un hematocrito de 42, y el cultivo, le hicieron un cultivo, y el cultivo era negativo para bacterias ácido resistentes, Mycobacterium, Pneumocystis y Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿quién desea comentar algo acerca de los laboratorios? ¿Qué caminos les llevaría a pensar ahora que tenemos estos laboratorios un poco más como orientativos? Bueno, podríamos empezar viendo el pH. El pH está elevado. Tenemos que recordar que lo normal es de 7.35, 7.45, entonces 7.46 ya nos indica que hay una alcalemia. De ahí, si pasamos a ver el bicarbonato, vemos que igual se encuentra elevado. Lo normal sería de 20 a 28, entonces este 34 está elevado, entonces nos puede indicar que hay una alcalosis metabólica. Pero si es que vamos a ver la PCO2, esta PCO2 está normal, entonces sí podríamos decirlo que tenemos una alcalosis metabólica, pero no me cuadra mucho con el cuadro. Ok. ¿Alguien más quiere comentar acerca del resto del laboratorio? Y para terminar con la gasometría, creo que también hay que incluir el oxígeno, que está con una presión ya menor a 60, por lo cual ya podríamos estar en alguna insuficiencia respiratoria, con una hipoxemia que claramente le está costando al paciente para vivir. Entonces, justo con lo que dijo César, yo creo que esta alcalosis sí me desvió un poco de lo que pensaba antes, pero nos está guiando hacia otra posible diagnóstico, así que está súper interesante este laboratorio. Ok. Y también lo que llama bastante la atención es justo que los cultivos, haya cultivos negativos, ¿no? Para algunos agentes infecciosos. La hemoglobina y el hematocrito se encuentra normal. Sin embargo, sí está como que un poco, por así decirlo, no es que esté disminuido, pero está como que en el límite inferior, ¿verdad? Respecto a la PO2, sí, posiblemente estés cursando una insuficiencia respiratoria tipo 1, que si la definimos sería una tensión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio con una tensión arterial normal de dióxido de carbono, PSO2 normal. Ya. De ahí, acerca de la gasometría, es verdad que nos están indicando un proceso de una alcalosis, ¿verdad? Más orientativa a la alcalosis metabólica. ¿Qué causas pensarían ustedes que podrían ser? Bueno, yo pensándole en causas por las cuales uno puede tener alcalosis metabólica a expensas, por ejemplo, en este caso, como vemos del bicarbonato elevado. Ahorita justamente saliendo del módulo de gastro, como nuestro profe nos recordaba, que si es que nosotros consumimos bicarbonato sódico, esta puede como que elevar el pH en primera instancia. Una podría ser esas causas. La segunda, otra cosa más sería yendo por el sistema que estaría como que generando la reabsorción del bicarbonato, que viene a ser el sistema renal en ese caso. Entonces, probablemente el riñón puede estar involucrado en la reabsorción de bicarbonato, justamente en esta parte. Entonces, pienso que podríamos decir, si es que es exógeno, es porque está consumiendo, porque el riñón puede ser que esté reabsorbiendo más bicarbonato. Sí, muy interesante tu análisis, sobre todo el hecho de que hayas incluido algo exógeno, porque en este caso el paciente está teniendo algo exógeno, aunque no de una forma oral, sino inhalatorio.
que sería el compuesto que está utilizando para el cemento, que tiene un pH muy alto, justo lo estamos comentando esto de ahí. Y otras causas de ello también podría ser una hipovolemia. Entonces, una hipovolemia también te puede generar una alcalosis. No siempre, también toca que ver otras consideraciones, pero generalmente te puede dar. Entonces, sigamos con... Justo Carlos había pedido una imagen, ¿verdad? Entonces, la imagen seguramente nos vaya a descartar otras patologías. Entonces, bueno, en la RX de tórax que le solicitaron, se encontró un infiltrado intersticial difuso. En este caso, no revela mucho, ¿verdad? Un infiltrado intersticial difuso, porque al final estamos sospechando que había un infiltrado, pero nos ayuda a descartar otras patologías. Si continuamos con el caso, 2 días después de que se le admitió al paciente, aquí ya se le hizo una broncoscopía, en el cual se reveló secreciones sanguinolentas y el lavado bronquioalveolar no reveló partículas ni infección bacteriana. Se realizó un ecocardiograma transesofágico y reveló una función del ventrículo izquierdo del 65%, sin anormalidades valvulares y una ligera efusión pericardíaca. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, perdón. Sí, claro. ¿Ibas a decir algo más? No. Bueno, perdón si es que me llevé el spotlight, cacho. O sea, bueno, lo que iba a decir es que a ver, exacto, eso quería. Bueno, me pareció bastante, bueno, por un lado, importante que no tengamos infiltrado, o sea, bueno, algún patrón como en específico de infiltrados en el tórax, porque, bueno, en este caso sí estamos viendo que la función, ¿dijiste 85 o 65? Ay, perdón, 65. Aquí se me fue un 8. Igual sigue elevado. Qué ¿no? bueno. Ajá, de todas formas sí está bien. Pero a lo que ves que, bueno, si es que capaz veíamos que estaba como un poco disminuida, probablemente podríamos pensar como en algo sistémico infiltrativo que podría manifestarse con algún tipo de infiltrado en los pulmones, que eso también nos podría dar como alguna forma de disfunción restrictiva en el corazón que se podría manifestar. Bueno, en este caso está preservada la función cardíaca. Entonces, o sea, sí, la fracción de eyección. Entonces, capaz podríamos no sacar eso del diferencial, aunque el infiltrado intersticial no nos diga tanto, la verdad. De ahí, en la broncoscopía, el hecho de que no haya... es algo que se nos pasó, creo que a todos, en pensar, o sea, bueno, en el darnos cuenta si es que había... Nunca preguntamos del estado de inmunocompromiso del paciente. Porque se nos puede haber pasado por alto tuberculosis, justo los cultivos que eran negativos, ¿no? Streptococo, neumocistis, micobacteria, que eso me pareció algo que, o sea, es un más not miss que se nos pasó. De ahí, el hecho de que haya una efusión pericárdica o sea, al menos a mí como que me consterna un poco porque, o sea, no veo cómo puede el paciente hacer una efusión pericárdica. Creería que ya me llevaría a pensar en un problema algo un poco más como de compromiso sistémico y que debería tener como en cuenta cosas como, yo qué sé, alguna forma de pericarditis urémica, alguna forma de pericarditis, no sé, quizá de algún otro foco de infección, no sé, porque o sea, el cuadro inicialmente parecía ser algo infeccioso, pero luego nos vamos a donde parecía que estaba enfocado el foco de infección y no encontramos nada. Entonces, creo que deberíamos ahorita seguir como investigando un poco más del paciente. Claro, sí, la verdad que el caso, sí, totalmente apuntaba a un caso infeccioso y después justo el laboratorio no nos corrobora eso. Gabriel. Yo ahorita, justamente viendo ya esta parte, a mí sí me llama igualmente un poco la atención que tenga una efusión pericárdica. Justamente porque, como estábamos ya inicialmente todos más orientados a la parte infecciosa, salen los cultivos negativos, nos llevamos sorpresas. Igual, o sea,
a mi criterio creo, no sé si estoy bien, creo que los leucocitos son hasta 12.000. Si mal no estoy, pueden corregirme, pero entonces puede haber una leucocitosis. Y si es que vemos que probablemente no hay bacterias, puede ser que no sea a expensas de los neutrófilos, sino a expensas linfocíticas, etcétera. Y quizás podríamos estar pensando en algún cuadro autoinmune, en el cual, por ejemplo, como ya dije en el anterior podcast, a mí lo que más me gusta es lupus, y una manifestación de lupus es justamente fusión pericárdica o fusión pleural, o sea, un derrame pleural. Y en este caso, como vemos, o sea, de momento no tenemos una etiología esclarecida, pero sí me parecería importante añadir estos exámenes de laboratorio, algunos reactantes de fase aguda, o sea, una PCR, una velocidad de eritrosedimentación, para ver un poco más si es que en realidad es algo inflamatorio per se, que creo que hasta este momento ya descartamos un poquito esa parte de infección bacteriana y nos podemos inclinar a otras causas, por ejemplo, de inflamación. Ok. Interesante bastante el punto que sugeriste, que podríamos estar en una entidad autoinmune. Lo que me llamaría mucho la atención, si es que fuese algo autoinmune, sería que el proceso agudo, ¿verdad? El hecho, y además también, ¿qué síntomas podría dar algo respiratorio? Bueno, tú dijiste lupus, podría ser, pero también puede haber otras más, bueno, además del corazón, ¿no? Pueden haber otras etiologías más que podrían generar este cuadro. Lastimosamente no tenemos un PCR, ni tampoco otros retractantes de fase aguda. No obstante, sí se le pidió algo más, porque poco después de que ya se le estaba monitoreando, decidieron intubarle al paciente. Al momento que intubaron al paciente, se dieron cuenta que el pH disminuyó a 7.13 y la PCO2 estaba mayor a 100 milímetros de mercurio. La verdad que ya estaba crítico el paciente. Además de ello, el paciente comenzó a presentar oliguria y azotemia. Entonces, ¿qué otros caminos les llevaría ahí, David? Bueno, antes de hablar de esto nuevo que nos estás dando, que está súper interesante guiando el caso, iba a decir que ya enfocándonos un poco en clínica y datos también así interesantes, más que exámenes diagnósticos, existe un examen que se puede hacer como a la cabecera del paciente y que en este caso sí considero importante tener la presión arterial, aunque bueno, como no está aquí, me imagino que estaba normal, pero existe este pulso paradójico que, o sea, indica la disminución en en el pulso arterial o en sí en la presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Y esto, sobre todo en procesos con disnea, nos acercan a un diagnóstico de efusión pericárdica, que tenemos el caso aquí también, pero también a otros casos ya más concisos. Ya no tendríamos un espectro tan amplio como para hacer, aunque yo creo que igual el número de exámenes y los exámenes realizados estuvieron súper bien. Y ahora con esta intubación que nos indicas y que ahora presento oliguria y azotemia, estoy pensando en dos cosas. Todo paciente que está hospitalizado y que está con un compromiso sistémico puede llegar a tener una lesión renal bastante grave, bastante severa. De hecho, en el hospital se presentan la mayoría de insuficiencias renales agudas. Y con esta alteración asociado a la hemoptisis, podría pensar en un caso súper raro de alguna afectación de la membrana glomerular, sobre todo un síndrome de Goodpasture. Esa sería mi segunda opción, pero primero pensaría en lo otro, que ha tenido un compromiso ya desde que entró a la clínica. Ok, sí, bastante bueno el punto de que que podemos tener una enfermedad, esta se complique y genere un cuadro prerrenal, incluso podría generar, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de una insuficiencia renal aguda. En la insuficiencia renal aguda, ¿cómo definirían ustedes una insuficiencia renal aguda? Yeah. Podríamos, o sea, utilizamos aquí la escala del CADIGO
Entonces, en el CADIGO nos indica que tiene que haber un aumento de 0,3 de la creatinina basal o 1,5 veces de la creatinina basal. Entonces, sí sería bueno saber cuál es la creatinina de este paciente basal. Y también me olvidé de la anuria, o sea, como que tener menos de 0,5 mililitros por hora. Por kilogramo. Kilogramo por hora. Y bueno, en el AQI sería igual importante pedir ciertos laboratorios para saber si es que es un AQI prerrenal, un renal o un postrenal. Y la oliguria y la anuria, o sea, me haría pensar igual como que podría haber alguna obstrucción. Entonces sí sería importante igual creo la realización de un eco para ver si es que no hay, si es que el riñón no está hinchado, no hay una hidronefrosis. Y en una prerrenal sería importante saber cuál es la relación BUN-creatinina. Ok. Sí, efectivamente. Justo lo que tú dijiste de una insuficiencia renal aguda, se la puede diferenciar con diferentes criterios, ¿no? Uno de ellos es que la producción de orina sea menor a 0,5 milímetros por kilogramo por hora. Este paciente, supongamos que tuvo una producción de orina menor a 0,5. Además, la definición de una oliguria se la caracteriza también, de hecho, menos de 0,5. En la azotemia se la caracteriza por una elevación de los niveles nitrogenados, de la creatinina. Entonces, también nos podrías indicar, aunque no precisamente un AQI, ¿verdad? Además por el tiempo de evolución. Ok, entonces continuamos con los siguientes exámenes que estuvimos pidiendo. Entonces, en este caso no se le pidió un eco, se le pidió un uroanálisis, ¿de acuerdo? Este uroanálisis, lo siguiente que va a revelar es que tiene una hematuria, una ligera proteinuria y cilindros marrones. Ajá. Entonces, también se le realizó una serie de exámenes. Sin embargo, quiero más o menos enfocar qué les revela este uroanálisis al inicio. Entonces, a ver, Gabriel. Bueno, entiendo que dijiste proteinuria, entonces sería importante definir de cuánto es la proteinuria, porque nosotros podemos medir, por ejemplo, en 24 horas cuánto de proteína estamos excretando a través de la orina y definir así unos dos síndromes como que muy marcados de nivel renal, que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Y juntamente con esto, cada uno presenta características específicas. Por ejemplo, el síndrome nefrótico presenta en las 24 horas una producción de proteína, o sea, una excreción de proteína además, sobre los 3.5 gramos, si no lo estoy, de gramos litro creo que es, eso sí no me acuerdo, o gramos día. Ese con el nefrótico, y el nefrítico más asocia como que tener menor a 3.5 gramos. Sin embargo, como que puede haber este solapamiento en el cual puede tener un síndrome nefrítico que llega a niveles, o sea, que tiene una expresión de proteínas, o sea, que tiene rasgos nefróticos con la proteinuria, que puede llegar a este punto. Y quizás en este punto podríamos más o menos ver si es que el paciente puede presentar alguno de estos dos cuadros. Y es súper importante también definir, por ejemplo, que, o sea, es un síndrome el cual no nos está diciendo un diagnóstico, sino esto es causado, o sea, este síndrome es causal de alguna otra enfermedad, como nos dijo Carlos, en este caso podría ser un Goodpasture, por poner algún ejemplo, que cause este síndrome. Entonces, me parecería importante ver también algunas otras características clínicas, por ejemplo, para definir el síndrome nefrítico, que tenga hipertensión, igualmente que puede tener la hematuria, versus que el síndrome nefrótico, en cambio, debería tener esta superproteinuria que vimos de más de 3.5 gramos, asociado a hipoalbuminemia y el edema. Entonces creo que ahorita podría ser que nos dé un poco más de información también ya el examen físico, creo. Y antes de pasar al examen físico, hay algo adicional aquí en este ureanálisis, y es los cilindros marrones, que creo que nos indica bastante información. Bastante. Y
sobre todo aquí podríamos precisar sobre todo pensar que el paciente sí podría estar teniendo un AKI y sería de característica, tubular, que la necrosis o el proceso, la lesión, está ocurriendo en los túbulos del riñón. Sí, justo iba a comentar eso de ahí. Los cilindros marrones seguramente nos están indicando fuertemente que es una necrosis tubular. Además de ello, ahí tenemos la proteinuria. Esta proteinuria es de 2 gramos por 24 horas. Entonces nos sugiere más una proteinuria de rango nefrítico, ¿verdad? Además de ello, tenemos la hematuria. Al paciente no se le tomó la presión arterial. Lastimosamente no habían datos de presión arterial. Esto indica bastante la importancia de tener un historial completo y una anamnesis muy completa. Sin embargo, ya hemos dado algunas hipótesis. Quisiera recopilar el resto de hipótesis que ustedes tienen para ya dar y qué exámenes mandarían para corroborar esto. ¿Puedo decir algo yo? Claro. Bueno, entonces, de la forma en lo que veo es que tenemos un paciente, un adulto, de mediana edad, un hombre de mediana edad, que tiene, un cuadro que parece infeccioso, que parecía de cuadro respiratorio alto, que parece infeccioso. Tuvo un antecedente respiratorio cuando era niño y ahora se presenta otra vez con una alteración respiratoria, ¿no es cierto? De ahí estamos viendo que también tiene una alteración renal y bueno, el hecho de que tenga hematuria, bueno, no sé, es que tiene como que los cilindros de glóbulos rojos, pero por lo general cuando encontramos hematuria en la orina, solo puede ser o que es del glomérulo o es de alguna parte del tracto urinario, ¿no? Entonces, bueno, si es que, por lo general, si es que empieza la orina con sangrando, podemos pensar que es algo de lo más distal, ¿no? Que es capaz de un sangrado de la uretra o algo así. Además, sabemos, bueno, si es que es de hematuria como macroscópica o microscópica, pero en este caso, si es que, viendo todo el compromiso que hay, yo creería que, bueno, no tiene tampoco como piedras que hayan pasado o algo así, antecedente de eso, como para pensar que pueda como que haber alguna lesión por eso, o no tenemos datos para pensar de que pueda ser un cáncer o algo así de la vejiga o de las vías urinarias, que también puede ser una causa por lo que sangre estas partes. Entonces yo creería que podríamos asumir por el momento de que es un sangrado de origen glomerular. Entonces, con esto en mente, yo creo que podríamos o bien caracterizar esto como una glomerulonefritis o caracterizarlo como, bueno, de hecho, debería quedarse como una glomerulonefritis porque la proteinuria no sobrepasa el rango nefrótico. Entonces, porque hay casos en los que sí puede llegar a pasar, ¿no? Dependiendo del cuadro de glomerulonefritis. Pero en este caso podemos al menos cerrar nuestro diferencial hacia casos de glomerulonefritis. Y en este caso podemos, el hecho de que tenga este antecedente de que parece algo infeccioso, aunque solo fue hace una semana, nos podría orientar hacia una postepileptóxica, pero también tenemos esto de que tuvo algo, bueno, aquí le dice como que fue un asma, pero quién sabe en realidad fue, nos vamos con la hipótesis que dio el Dave de un Goodpasture, quién sabe si en realidad fue como alguna manifestación inicial de eso cuando era pequeño, porque el Goodpasture es algo no es algo que se puede presentar como desde como pequeños, ¿no? Entonces, al ser algo autoinmune. Entonces, yo creería que viendo esto podemos como caracterizar por el lado clínico en alguno de esos lados, pero es importante igual podemos ver como capaz complemento, podemos ver cómo están algunos anticuerpos involucrados en este tipo de glomerulonefritis, o también si es que ya como que no logramos nada con eso, podemos ir directo a una biopsia renal, que creo que viendo el patrón de inmunofluorescencia podría revelarnos el diagnóstico final. Ok, sí, definitivamente estamos pensando en una glomerulonefritis y justo como tú decías, la glomerulonefritis hay un montón de causas, aparentemente nos podría estar orientando a un Goodpasture. Entonces, las personas que analizaron el caso
también les pareció un good pasture y revelaron el siguiente examen. El anti-IgM salió negativo, el anticuerpo de membrana basal glomerular. No, que es mentira. En realidad salió positivo. Sin embargo, sí puede salir negativo, ¿de acuerdo? Puede salir negativo. Hay casos que pueden salir negativo y en el caso que salga negativo, igual también tendríamos que hacer, justo como dijo Carlitos, una biopsia. Entonces, en la biopsia le revela lo siguiente: una glomerulonefritis en media luna y reacciones inmunofluorescentes lineales para IgG y C3 en las membranas basales glomerulares. Además de ello, también le revelan lo siguiente. También le realizaron una biopsia pulmonar. Me imagino que querían confirmar si también se trataba de la misma entidad. Entonces también vieron que igual había una fibrosis intersticial multifocal y la reacción inmunofluorescente reveló una IgG y C3 de forma lineal en los septos alveolares. Entonces sí, efectivamente el diagnóstico de este paciente ha sido un síndrome de Good Pasture. Aparentemente parece un cuadro infeccioso justo porque presentaba este malestar, esta fiebre, que son síntomas que pueden pasar en lo que es el síndrome de Good Pasture y sobre todo puede pasar cuando el Good Pasture está asociada a una vasculitis. Es por ello que en este caso no lo hicieron, pero sí se recomienda verificar los anticuerpos ANCA, los ANCA, porque hasta un 50% pueden presentarse de manera concomitante y pueden generar estos síntomas sistémicos. Y ese fue el caso. Ahora, el tratamiento, bueno, prácticamente lo que le hicieron fue una diálisis al inicio porque estaba bastante mal y después de que haya pasado la diálisis le hicieron plasmaféresis con tratamiento inmunosupresor, entre ellos con glucocorticoides y también con ciclofosfamida. El pronóstico de este paciente fue bueno, no tuvo ninguna recurrencia después, sin embargo la estadía fue de cerca de 6 semanas. Entonces ese fue el caso de hoy. Para recapitular, quisiera hablar unas breves menciones de lo que es el síndrome de Good Pasture. Y el síndrome de Good Pasture es un síndrome bastante raro. Creo que por eso mucha gente no se le pasó por la mente este síndrome, ni es el caso. Es 1 a 2 casos por millones de habitantes y tiene unos picos entre los 30 y 60 años. Y parece ser que hay un predominio en los jóvenes masculinos y también en los pacientes femeninos, pero de edad mayor. La etiología es desconocida, sin embargo, hay una gran cantidad de factores que podrían ser factores de riesgo, entre ellos justo la construcción con la inhalación de estos sílice y también el hecho que fume, el hecho que tenga que haya alguna exposición a hidrocarburos, litotricia también es para el nivel renal, pueden generar todo este tipo de cuadros. Carlitos dijo que también puede haber un componente genético y sí, de hecho también hay una susceptibilidad genética en esta enfermedad y la fisiopatología básicamente es porque se producen anticuerpos contra la membrana basal glomerular justo en una región, en la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 y esta cadena se encuentra exclusivamente no, sino en mayores proporciones en la membrana de los alvéolos y de los glomérulos, y por eso que se produce este síndrome de Good Pasture. Además de ello, también hay una activación de las células T autorreactivas y la clínica prácticamente es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, justo con el cuadro que estamos viendo, que un paciente que tenía una proteinuria de no rango nefrótico, sedimentos nefríticos de glóbulos rojos, hematuria, generalmente macroscópica, disminución de la diuresis. Es verdad que puede haber hipertensión y edema. En este caso el paciente no presentó eso. Y pueden haber justo esta hemorragia bien característica del Good Pasture pulmonar. Y el diagnóstico se le hace justo como estaban diciendo, con un anticuerpo contra la membrana basal glomerular y también se le puede hacer con inmunofluorescencia indirecta. Esto es bien interesante, es lo que generan es coger el suelo del paciente, lo implantan en un tejido renal de un animal o de un humano
sea, no de un humano, sino, o sea, el tejido es de un humano. Entonces ahí lo que hacen es ver la inmunofluorescencia. Sin embargo, dado que no son tan confiables, se hace la biopsia para confirmar. Entonces ese ha sido el caso de hoy. ¿Qué les parece? Vamos uno por uno porque creo que todos tenemos un comentario sobre este caso. A ver, entonces Dave. Bueno, gracias. A ver, el caso muy interesante, muy chévere. Nunca pensé que el desenlace iba a terminar por ahí. Al presentarnos todos con Sputo, Disney, o sea, estaba sesgado prácticamente con un caso de infección respiratoria. O algo del sistema respiratorio, más que nada por la Disney. Entonces, que nos hayas paseado por todo el sistema renal y nos hayas hecho recordar esto de las glomerulonefritis y me pareció súper chévere a mí porque, o sea, sobre todo poder llegar a este razonamiento clínico conforme lo que nos fuiste presentando con este paciente, su evolución y cómo estaba tan de grave, y dependiendo de eso pudimos haber interpretado diferentes diagnósticos o diferentes formas de tratarlo. Me pareció súper conveniente para hacer un repaso súper general de la clínica. Así que tu caso estuvo muy chévere, tu caso estuvo muy interesante y tráenos más casos así. Sí, está bien para darse vueltas. La verdad que sí fue un caso un poquito extenso, justo porque había tantas incógnitas y tantas vías para pensar, pero fue interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más desea comentar algo? César. Sí, a mí lo que me sorprendió es que yo creí que el asma iba a tener como que un componente un poco más marcado en esta parte del caso, y también hay este síndrome pulmonar renal que es el síndrome de Church-Strauss, que también está asociado como al asma, también puede tener este tipo de vasculitis, me parece. Entonces yo me estaba yendo más para allá, pero el síndrome de Goodpasture salió a la primera. Eso me parece cool. Sí, ese asma, de hecho, tampoco en el caso clínico que estaba leyendo, tampoco lo trataron de abarcar. No, me imagino que habrá sido algo aislado. Capaz que no ha sido asma, capaz que simplemente hubo un proceso agudo y simplemente le dieron eso. No se sabe, no tenemos más información acerca del asma de ese paciente. Y creo que fue lo que nos desvió un poco eso de ahí. Y también tal vez la fiebre, escalofríos y malestar. Eso de los escalofríos tampoco lo abarcaron. A mí también me llama la atención porque a mí al inicio me sugeriría un caso infeccioso y ya. Muy bien, entonces Gabo. Bueno, yo la verdad, en serio sí me quedé súper loco, o sea, como que sí se me voló la teja, porque en realidad yo sí estaba pensándole todo para mí lo más acentuado era para algo infeccioso, como bien dijo Dave, como bien estuvo mencionando antes. Sin embargo, para mí un gran punto de inflexión fue este deterioro tan brutal del paciente, como que no me cuadraba, como de la nada. O sea, primero que nada los laboratorios, como que tenía una alcalemia, como decía César, o sea, más estaba orientándose para la acidosis, pero de la nada parece como una alcalemia, con alcalosis. Y como que ese fue un súper punto de inflexión. Para mí yo me quedé un rato perdido y justo me quedé pensando ahí como que cómo se le asocia el pulmón y el riñón, y se me había olvidado totalmente, hasta si no era por el Carlitos que decía Goodpasture, o sea, como que no se me iluminaba la teja todavía. Entonces, literalmente creo que fui yo. Ay, perdón, Dave, discúlpame. Poco a poco ya, Goodpasture. Perdóname, Dave, discúlpame. Bueno, entonces, como fue el Dave, yo la verdad no me la veía venir, no me lo esperaba. Pero yo sí prefiero, o sea, como que soy medio sesgado por la autoinmunidad, como que me gustan bastante estas enfermedades. Y claro, o sea, como que también me llamaba un poco la atención la efusión pericárdica. Y no sé si se explica aquí, la verdad, no tengo esclarecida esa parte, ¿saben ustedes? Si es que el Goodpasture también te da efusión pericárdica así per se. Eso, por ejemplo, es algo que a mí no me quedó. De lo que yo había leído, no encontré información que daba esa efusión pericárdica. Sin embargo, no sé si se podría dar por una complicación del alza de la uremia, tal vez. No sé, la verdad. Es un caso que esa parte tampoco la analicé bien.
Bueno, pero justamente eso sí fue lo que ahí se me empezó a desviar la atención de la parte infecciosa, justo porque también nos decías cultivos negativos, etcétera. Entonces, la verdad, muchas gracias, Juli. En tu caso, otro level, súper chévere. Muy bonito, Carlitos. muy bonito. Ya. Bueno, o sea, Gabo, de hecho, sí, justo el, la, la efusión pericárdica te puede dar por uremia. Es una de las causas. O sea, la efusión pericárdica te puede dar por cosas infecciosas, por cosas metabólicas, por toxinas. Entonces, bueno, entre las metabólicas está justo la uremia. Que, bueno, aquí no teníamos especificado como en cuánto estaba como el boom o qué productos o qué ASOs estaban elevados, pero ajá. Entonces esa podría ser una explicación, al menos en este caso, ¿no? De ahí, bueno, este caso me pareció igual bastante chévere porque, o sea, a mí como que muchas veces hay casos que tienes como que las cosas como ahí al frente como súper obvias y como que no las ves. Entonces en este caso, o quizá, bueno, a mí al menos quizá me confundió, no sé si es que el esputo, o sea, como en vez de o sea, decir como todos con esputo, era de verdad como todos con hemoptisis, porque al menos a mí eso creo que, y capaz fue falta mía no preguntar, el decir como, o sea, bueno, la tos con esputo, o sea, es como hubo esputo como de algo como verdoso, algo como esputo como de algo infeccioso, y aparte hubo tos con hemoptisis, o como siempre fue hemoptisis, porque si es que hubiéramos como hecho esta pregunta desde el inicio, creo que nos podríamos haber ahorrado todo el viaje por el pulmón, ¿no? Que, o sea, por un lado estuvo bien desde un punto de vista didáctico, pero en la vida real creo que no es tan práctico darse vueltas por un sistema que no está involucrado, capaz. Entonces, o al menos con una etiología que capaz nos llevó bastante tiempo descartar. De hecho, pasamos como bastantes alícuotas hasta llegar a los laboratorios, bueno, hasta la broncoscopía. Y de hecho, en el lavado broncoalveolar fue el que nos dimos cuenta de que, bueno, capaz no es algo infeccioso, ¿no? Y nada, entonces creo que, o sea, bueno, hay como que pulir bastante de esas cosas. Me gustó bastante el caso. Me gusta mucho con todos los giros que da, los casos que tienen bastantes giros. Entonces, muchas gracias, Juli, y muchas gracias a todos por su discusión. Siempre se aprende bastante con ustedes. Sí, muchísimas gracias a ustedes por también haber hecho en conjunto esta resolución de este caso. Y bueno, espero, y también muchísimas gracias a la audiencia, a los televidentes y también a las personas que nos escuchan por los podcasts de Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales.